Hola, soy Jorge van der Mole y esto es Sobran los motivos. «40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario». Hola, Fander, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carolina? Bien. Me Bien. encanta que estés acá en Zona Los Motivos. Hace Gracias. mucho que queríamos tenerte. Muchas gracias por la invitación. Por favor, y gracias a vos por darnos tanto. Arranco por ahí. A ver, sos un tipo, un artista con todas las letras, pero sobre todo un gran compositor, un gran intérprete. Mira, me ha tocado la canción como forma expresiva. En realidad no tengo otras formas expresivas dentro de lo artístico. No tengo cosas editadas, no tengo poemas. Todo lo que ha sido literario ha pasado por la letra de las canciones y por la música como ese otro lenguaje, ¿no? Y supongo que tiene que ver con que ha sido la expresión más cercana que tuve desde siempre, desde muy chico. Aprendí a cantar cuando era muy chico porque mi papá cantaba mientras trabajaba, cantaba en la casa, ¿no? Y esa ha sido como mi forma de expresión, ¿no? Nunca se profesionalizó, o sea, cantaba en su casa autodidacta. Sí, cantaba porque le gustaba, cantaba. Pero afinaba. Sí, muy bien, cantaba muy bien tango y cantaba cosas del folclore. Y bueno, y esos azares que tienen que ver con que uno haya recibido una guitarra de regalo desde muy chico y haya tenido un maestro de música a 3 cuadras de la casa, en un pueblo chico. En Andino. Creo que son esas cosas azarosas que de alguna forma después... Confluyen. Exacto, van armando un camino, ¿no? ¿Y cuál es el primer mojón en ese camino en donde tu forma de expresión fue la música? Mirá, ¿Mudarte a Rosario? No. Sí, porque a los 13 años yo me vine a hacer mi escuela secundaria acá porque en el pueblo no había. Y aquí me encontré con todos mis compañeros de la escuela, que todos adolescentes íbamos o por el lado de los coros o por el lado de lo que íbamos aprendiendo de diferentes especies artísticas. Nos íbamos acercando a esa forma de expresión, ¿no? Y me parece que ese acercamiento a gente que era muy inquieta en ese sentido nos permitió armar los primeros grupos vocales instrumentales que eran muy experimentales cuando teníamos 14 o 15 años, e ir indagando en lo que íbamos escuchando. Ir buscando cada uno cuál era lo más cercano a su sensibilidad, ¿no? Pero me parece que, sobre todo, darme cuenta a medida que iba creciendo que ese cancionero que yo había empezado a vislumbrar desde muy chico, con tangos y milongas y zambas, era interminable. Y empezaba, desde la adolescencia, a tener una influencia fuerte en el ánimo cuando uno empieza a darse cuenta de que esas letras, de que esas canciones, por algunas inflexiones, por algunas cuestiones de los lenguajes y por algunas vivencias que uno iba vinculando, a uno lo emocionaban y lo transformaban. ¿Y cuáles eran? Y entonces por ahí... A ver, esas primeras canciones del cancionero, esos primeros temas. Esas primeras cosas eran, mirá, desde La Calecita, un tango que me enseñó mi papá, Golondrinas de Gardel, y después empezaron a aparecer las cosas de Falú y Dávalos, y después también
la música en inglés que yo no entendía, pero que me resultaba muy atractiva. ¿Qué era en ese momento? Creedence, por ejemplo, Wow. Beatles, ¿no? Esas cosas que también a uno le van dando indicios y que después va probando en la guitarra, ¿no? ¿Qué te pasa? Me voy a esto. Estamos en Homo Sapiens, le agradecemos a Perico Pérez, a todo el equipo. Este contexto es hermoso, es hermoso. Mirá esto, vos me decís Beatles, mirá esta portada. ¿Qué te pasa cuando ves esto? No, bueno, me da Wow. Sí, bueno, es de un tiempo... Bueno, son vivencias de hace 40 años, ¿no? Justamente. De desfachatez, de rebeldía, sí, sí, de creación también. Sí, y de búsqueda, y de indagar qué es lo que uno quería hacer, porque no todo estaba demasiado claro en ese momento, ¿no? Pero bueno, y además un poco de nostalgia en relación a qué cosas se iban sintiendo y qué tipo de ideales se tenían en ese momento. Y además qué tipo de saberes y qué tipo de aprendizaje y de conocimientos, porque estamos hablando de una época de emergencia, de eso que alguien llamó la trova, ¿no? Título que nosotros aceptamos orgullosamente, ¿no? No fuimos nosotros quienes nos bautizamos, ¿no? Claro, porque musicalmente no tenía que ver con la trova cubana, la trova tenía rosarina. que ver, bueno, y además no tenía que ver con un movimiento. Exacto, lo que sí estábamos de alguna manera unidos por experiencias comunes de la década del 70. Claro. ¿No? Son épocas que hoy se reviven, hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo? Que hoy se reviven. Hoy, cuando digo hoy, es hoy, estas semanas. Sí. Parece como que hay llagas muy abiertas. Absolutamente. Pero vos fíjate que lo digo en relación a la experiencia tremenda de lo que fue la última dictadura militar, y al mismo tiempo con la inconsciencia que se tenía en ese momento, porque muchos de los hechos de esos 8 años de dictadura no estaban a la vista, estaban ocultos. Entonces, en medio de eso, de ese mar de fondo de miedo y de incertidumbre que había, que no dejaba a nadie afuera en ese sentido, estaba la gente, estábamos nosotros haciendo cada uno lo que podíamos, pero estábamos, como contaba hace poco Adriana Bonicio, intentando estéticas, intentando formas de expresión, ¿no? Y así de esa época fue el Ateneo Músicos Amigos de Rosario, y apareció Pablo el Enterrador, y ahí lo conocía a Rubén Goldín, y ahí conocía a Lalo. Es decir, ahí se fue formando, todo iba ocurriendo. Claro, ese fue como el germen de la trova, ¿no? Exactamente. De a poco. Zapatillas del florero vacío, quién sabe si se puso a pensar para qué vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no se mate, solo es una forma más de demorarse. No se pare, no se mate, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Lo importante que a veces es difícil de transmitir es que no es lo del 82, lo de Juan Baglietto en el 82 y su disco, y lo del 83 y posterior, Posibilidades para todos nosotros, no es una emergencia espontánea, sino que tenía en todo el background de los años anteriores, con toda esa búsqueda, en el medio de una situación compleja, peligrosa, cuya dimensión y detalles recién conoceríamos con la recuperación de la democracia y varios años después. Bueno, cumplieron 40 años con la trova rosarina.
y se cumplen 40 años de democracia. Y ustedes lo van a celebrar. ¿Por qué celebrar 4 décadas de algo que ha madurado, que necesita madurar todavía más, pero que lleva 4 décadas de construcción democrática en nuestro país y que lo vamos a celebrar juntos el 13 de diciembre con la Trova en el Círculo? Bueno, en principio el hecho de tener la misma edad, nuestros caminos tienen la misma edad que la democracia recuperada. Lo que es impresionante es que luego de 40 años haya muchas generaciones de argentinos que desconocen la dimensión y los detalles del horror que se vivió durante esos 8 años. Entonces, cuando nosotros celebramos, también tenemos que pensar que de alguna forma tenemos que reiterar la necesidad de que esa democracia recuperada no sea bastardeada, por ejemplo, comparándola, hablando de 40 años de desastre, como se ha estado haciendo. Ofendiendo la memoria histórica, diciendo que lo que ocurrió no ocurrió, diciendo que no fueron 30.000, diciendo que fueron nada más que algunos excesos excepcionales, los 400 y pico de bebés nacidos en cautiverio y apropiados y separados de sus madres, que no fue cierto, no fueron ciertos los miles tirados desde los vuelos de la muerte vivo al Río de la Plata, que no fue cierto. ¿Para qué serían entonces los centros clandestinos de detención? Es decir, ese aprendizaje probablemente no ha sido puesto en primer término en la educación de las generaciones siguientes. Y eso hace que vengan algunos ahora violentos a negar lo que pasó. Entonces, cuando nosotros celebramos 40 años de democracia, estamos celebrando porque sabemos que se perdió. Se habían perdido los derechos civiles, jurídicos, los derechos políticos, los derechos constitucionales en general. Entonces estamos sabiendo qué significó recuperarlos y cuánto hubo que luchar para eso. Por supuesto que, como vos dijiste, hay que mejorarla, y una de las formas de mejorarla es que este tipo de negaciones no ocurra. Una de las formas de mejorarla es que no se permita la mentira sistemática como herramienta de dominación de las conciencias, que haga que un pueblo pueda de repente tomar decisiones contra sí mismo. Entonces, o que se diga livianamente que justicia social es un término sin valor, es un término... vacío. Nosotros escuchamos eso y nos preguntamos qué pasó, cómo llegamos a esta situación. Tal vez haya que hablar más, tal vez haya que apelar a testimonios, a documentos, aún más, porque claramente, como decís vos, tal vez las nuevas generaciones, no sé si la palabra es tienden a minimizar, no dimensionan lo que ha sucedido. Claro. No se conoció y no se dio, no estuvo en el primer lugar del interés para que sea conocido. Y eso creo que generacionalmente es un gran error y tenemos que salvarlo. Dimos vuelta el Hospital Español. Ahora con un nuevo ingreso. Mitre 3151. Nuestro primer paso hacia un nuevo hospital.
con el respaldo de la red AMR. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. En Rosario sentimos orgullo y llevamos nuestra identidad a todos lados. Cuando pedís un Carlito en un bar, cuando tarareás una canción que te gusta, cuando caminás por las calles de tu barrio. Ahí, donde sentís la ciudad, el banco está. Banco Municipal. Lleva la ciudad con vos. Ahí, donde sentís la ciudad, el banco está. Banco Municipal. Lleva la ciudad con vos. ¿Dónde empieza tu camino con la trova? Bueno, en realidad mi camino comienza como solista, porque justamente el vínculo de Juan y de sus 2 primeros discos con el sello discográfico nos dio las posibilidades al resto de acercarnos con nuestras propias propuestas, Okay. ¿no? De modo que de un día para el otro, cosa que no ocurre frecuentemente en el ambiente musical, me encontré con un contrato para grabar mi primer disco con temas propios. Hay muchos cosa que era gracias a Juan, absolutamente ¿no? impensada un año antes. Claro. No sos el primero que me lo dice, digo, esto de la generosidad de Baglietto, desde lo musical, desde abrir puertas, Absolutamente. desde juntar. Absolutamente. Es parte de su carácter, es un... Habilitador. Sí, absolutamente, pero además tiene un liderazgo manifiesto, Sí. pero muy accesible. Es muy carismático. De mucha amplitud. Sí, sí, tiene mucho escenario. Es un músico que escucha mucho a los otros. Bueno, pero que espera, vámonos de acepta Baglietto. opiniones. Digo, en la etcétera. trova cada uno tiene su rol, cada Sí. uno tiene su lugar, su espacio importante. Uno es también por el otro. Es la sensación, Sí. y esto te estoy diciendo como espectadora. Sí, bueno, yo lo siento de esa manera. Veía en la última experiencia en Buenos Aires con la trova por idea de Lito Vitale, ¿no? Tocando con Lito Vitale y ese grupo ampliado con el que tocamos, que se podía trabajar muy duro y muy a presión, pero con una sensación de comunidad y de relax en el trabajo, por más que fuera duro, Sí. que no sé si es muy fácil de encontrar claro que en no. otros grupos. No, claro que no. ¿Entendés? Por eso cumplieron 40 años. No es casualidad. Digo, Sí, se sí. juntaron ahí todos los astros o las Sí, sí, estrellas, sí. digamos. Sí, sí. Fander, sigo con esta línea del cancionero. Sí. Marcame algunos otros temas, ahora sí ya tal vez de tu autoría, que marquen estos momentos, estas etapas. Mira, en el 83 yo pude grabar mi primer disco, Pájaros de Fin de Invierno, que era coincidente con el espíritu de esa recuperación democrática de fines del 83. Y que daba cuenta de alguna manera, por la temática, un poco todo lo que se había vivido o todo lo que se intuía que se había vivido y que estaba relativamente oculto. Posteriormente vino otro disco con otras propuestas y es un poco ese compromiso que tenés con una compañía discográfica te va dando un poco el empuje como para, bueno, a ver, ¿qué es lo que sigue, no? Claro. Después de ese segundo disco, que es del año 85, hubo un parate en donde las ideas se retomaron ya con otro perfil completamente distinto, porque tuvimos la suerte
de juntarnos en el año 88 con Lucho González, armando un cuarteto junto a Iván Tarabelli y Juancho Perone, que fueron 2 años apasionantes de gran intensidad de trabajo y sobre todo de muchísimo aprendizaje, porque estábamos con un músico con mucho más experiencia que nosotros, que funcionaba como un gran motor, era el arreglador, era el que nos sacaba las dudas a nivel armónico, era el maestro, ¿me entendés? Y entonces esos 2 años que fueron posteriores a la emergencia de ese otro gran grupo, el trío Vitale Cumbo González, que fue increíble lo que pasó con ese grupo a nivel de música instrumental en un país que no escuchaba música instrumental. Claro. ¿No? Entonces, bueno, yo sé que es difícil lo que te pido, pero de ahí, de ese sí, más o menos de esa época, ¿hay algún tema que te haya atravesado? De esa época es, por ejemplo... ¿Más que otros? Sí, por ejemplo, de esa época es Carcará. Es una canción que yo sigo cantando, es una canción que la versioné varias veces, que otros han cantado. Claro. Que la retomó Juan Quintero, Acaseca, bueno, esas cosas, ¿no? Así como de los discos anteriores está, por ejemplo, queda y permanece Río Marrón, por ejemplo, ¿no? Que es anterior. Bueno, posteriormente, para la década de los 90, vino un periodo muy interesante que fue empezar a compartir proyectos. Terminado el proyecto del cuarteto con Lucho González, empecé con otros grupos, empecé a experimentar con el trío de guitarras de Rosario, empecé a cantar a dúo espectáculos que compartimos con Adriana Bonicio, que se llamaba Banquete de Perros Solitarios. Muy bueno. Donde compartíamos repertorios de ambos, a dúo. Lo mismo hicimos en los 90 con Rubén Goldín, en una serie de conciertos que hicimos en varios lugares que llamamos Dos de Corazones. También compartíamos repertorio de los dos, arreglados para 2 violas y cantados a dúo, ¿no? Para la misma época empezamos a hacer cosas junto al Negro Aguirre, a Carlos Aguirre, ¿no? Una cabeza y una sensibilidad increíble de esa gente con la que te juntás y te empiezan a aparecer ideas el nuevas. Claro, una tormenta de ideas. Bueno, y tuvimos para fines de los 90 la posibilidad de reunirnos como la trova después de unos cuantos años, que creo que fue en el Círculo. Sí. No recuerdo bien el año, pero esas juntadas, tuvimos esa igual nunca esa se habían perdido el rastro, tal vez. Después tuvimos el encuentro de los 4 con Lalo de los Santos, Rubén Goldín y Adriana Bonicio, Rosarinos, con un disco que sacamos que fue grabado en vivo. Sí. Y bueno, para fines de los 90 empecé con un material que venía acumulando desde toda esa década y inicié mi primer disco en forma independiente con el sello de Negro Aguirre, con Sagrada Medra. Y esos fueron como puntos clave en el camino, ¿no? El disco Navega, que fue un disco para mí importante, con un repertorio de canciones muy, muy poderosas, que ojalá pudiera uno tener en cada disco un núcleo de canciones así, ¿no? Donde estaba la oración del remanso, donde estaba Sueñero. Ay, mira, nombre. Mira, estaba esperando que era el nombre. Yo te decía antes de empezar que oración del remanso no me pasa a mí nada más, a muchísima gente, no es casualidad que creo que debe ser el tema, o uno de los temas más reversionados, por lo menos por músicos y músicas rosarinas, argentinas, perdón, y latinoamericanos, ¿por qué no? Contá la anécdota de la Ruta 11 y de cómo nace Oración del Remanso. Bueno,
se refiere a la comunidad de pescadores del Remanso Valerio, que está sobre la costa, apenas pasando Circunvalación. En un momento yo ya vivía en Granadero Baigorria, me mudé allá en el 90, y apareció un cartel que daba cuenta de que a 1000 metros de la ruta había una imagen sagrada, una imagen religiosa, que ellos llamaban el Cristo Pescador. Entonces, además de indicar que estaba el lugar donde habitualmente uno podía ir a comprar pescado, porque era una comunidad de pescadores, estaba esa imagen del Cristo con redes en el cuerpo que ellos llamaban el Cristo Pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Bueno, piel de gallina. Un poco de ahí viene la idea, sobre todo de lo que significa ese trabajo, que es uno de los trabajos más duros, más peligrosos, uno de los trabajos solitarios también. La mayoría de los pescadores pescan solos. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. Yo te pregunto cómo pudiste haber hecho algo tan bello. Yo también me pregunto. No, sobre todo porque yo siempre aclaro que no es que uno tiene mejores intenciones en una canción que en otra. Ni tampoco que hay más trabajo o menos trabajo o trabajo de diferente calidad puesto en una composición que en otra. En realidad siempre uno trata de hacer las cosas lo mejor posible desde ese lugar que emotivamente te lleva a escribir algo, ¿no? Entonces no hay una diferencia voluntaria. Lo que ocurre es que en algunos casos... ¿no? Siempre hay una intención. Sí, pero quiero decir, no es que uno ponga más a este tema que al otro. No, digo, hay una intención también de movilizar al otro, más allá de estar vos movilizado. ¿Qué le preguntás en la escuela a tus alumnos? Hay una cuestión comunicativa que no aparece inmediatamente, pero se supone que si uno canta, digamos, tiene una cierta voluntad de comunicarse, ¿no? Obvio. ¿Cuál es la primera pregunta que le haces a tus alumnos en la escuela? ¿Qué tiene que ver con esa respuesta de belleza? Mira, yo primero intento ver qué lo motiva, cuál es el propósito por el cual se acerca, qué lo lleva a buscar o qué está buscando. ¿Por qué es importante saberlo? Porque nos ha pasado en la escuela municipal durante muchos años verificar que los propósitos de los que van son muy diferentes, son muy diversos, pero esos propósitos son absolutamente compatibles. En algunos casos hay gente que va porque quiere hacer de la música su camino y su forma de vida, ¿no? Y en otros casos van porque aman la música y porque sienten que esa expresión los ayuda, los ayuda a estar saludables, necesitan ese contacto artístico, pero no tienen como objetivo dedicarse profesionalmente. Te agradezco profundamente, te agradecemos profundamente por este momento. Sos alguien tan cercano, aunque no te conozca íntimamente ni personalmente, no soy de tu círculo, pero sos alguien querible, amable. Te agradezco mucho. Como persona y por tu música. Me vas a hacer poner color. No, en la realidad. Yo te agradezco mucho la invitación y el diálogo cordial y amable realmente. Muchísimas gracias.